Feo. Micrófono. No se va a dar. Don González. Hola. Mira, ayer yo me apunté todos los datos, toda esa nota. ¿De qué? No me puedo conectar. Por favor, apaguen sus micros. ¿Ah? ¿Me pague? Si usted quiere, Señor quiero Jorge conectarme. Rosales, apague su micro, por favor.
¿Ya entraste? A ver, enseña qué hacer. Sí. Apague su micro, señor, apague su micro. Muy buenas tardes, tengan todos los presentes. Mi nombre soy la abogada Elisa Villalta y a nombre de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Piura, que despacha el doctor Jorge Olaya Ramos, les damos la más cordial bienvenida a la capacitación virtual denominada Hostigamiento Sexual en el ámbito laboral. En esta oportunidad vamos en primer lugar a dar gracias al doctor Alex Ernesto Mogollón Atoche, inspector de la Intendencia Regional de Trabajo de Piura, que es de la SUNAFIL de Piura, quien tendrá a cargo la capacitación. Les hacemos recordar a los presentes que tienen que apagar, por favor, sus micros. Asimismo, les hacemos recordar que al final de la capacitación pueden hacer las preguntas que crean conveniente, ¿no? Le damos la más cordial bienvenida al doctor Alex Ernesto Mogollón Atoche. Bienvenido, doctor, le damos el pase. Muchas gracias. Bien, buenas tardes con todos los presentes. Como ya mencionaba, mi nombre es Alex Ernesto Mogollón Atoche, soy abogado, inspector auxiliar de trabajo en la Intendencia Regional de Piura de SUNAFIL y el día de hoy tengo a cargo, gracias a la invitación de la Dirección Regional, la charla sobre hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Como ya se indicaba también, al final de la exposición de las diapositivas que tenemos preparadas, habrán unos minutos para que puedan formular las preguntas que puedan tener, las dudas que consideren pertinentes. Habrán al finalizar algunos minutos, si así lo consideran. Iniciamos entonces hostigamiento sexual en el ámbito laboral. En primer lugar, nos dirigimos a la base normativa nacional que regula el tema relacionado con todo lo que es la prevención del hostigamiento sexual en el ámbito laboral. En principio, la Constitución Política de 1993 es una norma de referencia que debe ser utilizada al momento de analizar conductas de este tipo, partiendo en principio del artículo primero que establece el respeto a la dignidad de la persona humana, así como el artículo segundo que establecen los derechos a la libertad e intimidad del ser humano. Igualmente, en el ámbito laboral, el artículo 23 de la Constitución ha recogido también los derechos relacionados en el ámbito laboral. A nivel legal, la ley 27942 es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, así como su reglamento que fue establecido por Decreto Supremo 014/2019 y las modificaciones realizadas a través del Decreto Supremo 021/2021, algunas otras normativas relacionadas como por ejemplo la Resolución Ministerial 115/2020, mediante la cual se aprueban los formatos para quejas o denuncias por hostigamiento sexual, tanto en el sector público como en el privado, así como el instructivo correspondiente.
Y finalmente, a nivel de SUNAFIL también existe un protocolo para la fiscalización en materia de hostigamiento sexual. Esta es la normativa que a nivel nacional se encuentra actualmente vigente relacionada al tema que estamos abordando. El hostigamiento sexual, como será de conocimiento ya, es uno de los problemas más frecuentes actualmente y que no solo abarca el ámbito laboral, sino distintos ámbitos de la vida en sociedad, como el ámbito educativo, entre otros. Es una forma de violencia que afecta tanto a hombres como a mujeres. Se debe tener en cuenta esto. El hostigamiento sexual no solamente es contra las mujeres, sino también los hombres pueden ser víctimas de este tipo de conductas. Pero las estadísticas nos muestran que la mayor parte de las víctimas de hostigamiento sexual vienen a ser las mujeres, producto de una serie de ideas y estereotipos de género que aún se encuentran lamentablemente muy arraigados en nuestro país. Como ya se mencionaba, el hostigamiento sexual es una forma de violencia que se va a configurar a través de dos posibles conductas del agresor. La primera puede ser una conducta de naturaleza o connotación sexual y la segunda, una conducta de naturaleza o connotación sexista. Ya veremos en las siguientes diapositivas cuál es la diferencia entre estas dos tipos de conductas. Entonces, una conducta de naturaleza o connotación sexual y una conducta de naturaleza o connotación sexista. Lo que tienen en común ambas conductas es que son no deseadas por la persona contra la cual se dirige. Se debe tener presente que para la víctima no va a ser necesario acreditar el rechazo a la conducta de connotación sexual o sexista, ni tampoco se debe acreditar que esta conducta sea reiterada por parte del agresor. Basta con que se produzca en una sola ocasión para que ya constituya un acto de presunto hostigamiento sexual. Esta conducta, evidentemente, puede crear un ambiente intimidatorio, hostil, humillante hacia la víctima y, en definitiva, afectar su actividad o situación laboral. Aunque ello no va a ser necesario para que la conducta sea castigada, sancionada después del procedimiento correspondiente. Veamos aquí entonces qué vendría a ser una conducta de naturaleza o connotación sexual. Se podría definir como aquellos comportamientos o actos físicos, verbales, gestuales u otros de connotación sexual que incluyen, por ejemplo, comentarios, insinuaciones, observaciones o miradas lascivas, exhibición de material pornográfico, tocamientos, roces físicos, acercamientos corporales, exigencias o proposiciones sexuales, entre otras, de similar naturaleza. Estas vendrían a ser formas de conductas de connotación sexual, a diferencia de las conductas de naturaleza o connotación sexista, que vienen a ser comportamientos que promueven estereotipos, como por ejemplo los que se muestran aquí y que atribuyen a determinado género una subordinación hacia el otro. Hay aquí algunos ejemplos de conductas o comentarios de connotación sexista, no sexual, sino sexista. Por ejemplo, hacia las mujeres, ¿no? La que no enseña, no vende, es un comentario. No seas nena, que significa que se está implicando ahí que el género femenino es más débil que el género masculino, o que es cobarde o débil.
o decirles, por ejemplo, que este trabajo es de hombres, no, son comentarios de connotación sexista, a diferencia de las conductas de connotación sexual que vienen a ser las que ya mencionaba, ¿no? Acercamientos, roces, exhibición de material pornográfico. En las conductas de connotación sexista se refuerzan ideas de superioridad de un género sobre otro. Lo que ya mencionaba, ¿quiénes pueden ser víctimas de hostigamiento sexual? Cualquier persona puede ser víctima de hostigamiento sexual laboral con independencia de su edad, del sexo, de la identidad, de la orientación, nacionalidad o aspecto físico. Como indicaba, no se trata de una afectación exclusiva de las mujeres, sino que también se puede producir incluso sobre hombres, aunque las estadísticas nos indican que en mayor medida. Asimismo, no solamente puede ser hacia subordinados, sino también hacia iguales o hacia superiores en la jerarquía de la organización de que se trate. Por ello, no hay que olvidar que el hostigamiento sexual se puede configurar con independencia de que existan grados jerárquicos entre la persona hostigada y la hostigadora, con independencia de que el acto de hostigamiento sexual se produzca dentro o fuera de la jornada de trabajo, siempre que tenga como base, como fundamento, el trabajo o la relación laboral, y también con independencia si ocurre o no en el lugar o ambiente de trabajo, siempre que sean situaciones producidas en el marco de una relación laboral. Es decir, por ejemplo, que el jefe de determinada área contra alguna trabajadora, así sea dentro o fuera del ambiente de trabajo, siempre que tenga como base o como fundamento el marco de la relación laboral. De lo contrario, se investigará por la vía penal correspondiente en todo caso. Aquí algunos ejemplos de manifestaciones del hostigamiento sexual, lo que ya mencionábamos: acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas y no deseadas por la víctima. El uso de términos, comentarios de naturaleza sexual o sexista, insinuaciones, proposiciones, gestos obscenos. La exhibición de material pornográfico o de contenido sexual, como veíamos. Las amenazas mediante las cuales se exige de forma directa o indirecta una conducta que es no deseada por la víctima y que agravie su dignidad. La promesa de un trato preferente o beneficioso respecto a la situación actual de la víctima o futura a cambio de favores sexuales. El trato ofensivo u hostil como consecuencia del rechazo por parte de la víctima de cualquiera de las conductas antes señaladas. Todos ellos son manifestaciones del hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Hay un deber de prevención del hostigamiento sexual en el ámbito laboral que recae sobre el empleador, quien debe realizar una evaluación, un diagnóstico, prever medidas adecuadas para evitar los posibles casos de hostigamiento sexual, así como difundir los canales a través de los cuales los trabajadores que sean víctimas de este tipo de conductas pueden denunciar. Para ello, debe brindar, según normativa, una capacitación en materia de hostigamiento sexual al iniciarse la relación laboral, y asimismo debe
brindar una capacitación anual especializada para el área de recursos humanos, el Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual, que veremos más adelante, que es el Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual, y todos los demás involucrados en la investigación y sanción del hostigamiento sexual. Entonces, hay un deber de prevención que cae sobre el empleador en materia de hostigamiento sexual. ¿Cuál es el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual en el trabajo? Los órganos que deben intervenir en el procedimiento son, en primer lugar, el comité o delegado de intervención frente al hostigamiento sexual, que va a ser el encargado de desarrollar la investigación y, a su vez, de proponer también las medidas de sanción y medidas complementarias que sean necesarias para evitar nuevos casos de hostigamiento en el centro de trabajo. Y también va a intervenir conjuntamente la Oficina de Recursos Humanos, que va a ser la encargada de recibir la queja o denuncia, de adoptar las medidas de protección que resulten necesarias para la víctima, de imponer la sanción y las medidas complementarias que haya determinado el Comité de Hostigamiento Sexual para evitar nuevos casos de este tipo de conductas. Entonces, 2 órganos van a intervenir ante la presentación de una queja o denuncia sobre un posible caso de hostigamiento en el ámbito laboral: el comité o delegado y la Oficina de Recursos Humanos. ¿Cómo se determina si la empresa debe contar con un comité de intervención frente al hostigamiento sexual o con un delegado? Ello va a depender del número de trabajadores con el que se cuente en el centro de trabajo. Si tiene 20 o más trabajadores, se debe implementar un comité de intervención frente al hostigamiento sexual, y si son menos de 20 trabajadores, se deberá elegir un delegado contra el hostigamiento sexual. Ambos van a tener las mismas funciones y dependerá en todo caso del número de trabajadores con el que se cuente en el centro de trabajo. ¿Cómo se inicia un procedimiento de investigación respecto a un posible caso de hostigamiento sexual en el ámbito laboral? Puede iniciarse de 2 formas: de parte, es decir, a través de un pedido de la víctima, a través de una queja o denuncia, o de un tercero también. Esta queja o denuncia puede ser verbal, escrita, presencial o electrónica a través de medios digitales. Y también puede iniciarse un procedimiento de oficio cuando el empleador, la institución empleadora, conoce por cualquier medio los hechos que presuntamente constituyan un supuesto de hostigamiento sexual. Está también en la obligación de iniciar de oficio un procedimiento de investigación. En ese caso, el empleador, cuando tome conocimiento de posibles hechos que constituyen actos de hostigamiento sexual, va a tener que comunicar de manera obligatoria, en un plazo no mayor a un día hábil de conocido dicho hecho, a la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces, quien a su vez va a comunicar al comité o delegado de intervención frente al hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Entonces, el procedimiento se inicia ya sea por una queja o denuncia, o también cuando la propia empresa conozca de algún caso que puede constituir acto de hostigamiento sexual. Cuando la investigación se inicia a pedido de la víctima, al momento de la denuncia se tendrá que proceder a dar lectura al acta de derechos de la persona denunciante, en la cual van a constar todos los derechos que le asisten en el procedimiento y que están reconocidos en el reglamento de la Ley 27942 y de manera supletoria también en la Ley 30364 y su reglamento. Esta acta debe ser firmada por la persona denunciante en el caso de que se trate de la víctima,
para hacer constar que ha sido debidamente informada de los derechos que le asisten en el procedimiento. Entonces, la persona que reciba la mesa de partes debe prever que la denunciante se encuentre debidamente informada de los derechos que le asisten durante el procedimiento de investigación de un posible acto de hostigamiento sexual. También la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces debe disponer en un plazo no mayor a un día hábil de recibida la queja o denuncia, la puesta a disposición de la víctima de canales de atención médica, tanto física como mental o psicológica, con los que cuente dentro de la institución, ¿no? Si hay médico ocupacional, si hay psicólogo, bueno, se derivará a la víctima a estos despachos, o de lo contrario, de no contar con dichos servicios, va a derivar a la víctima a aquellos servicios públicos o privados de salud a los que ésta pueda acudir. El informe que se emita como resultado de la atención médica, física, mental o psicológica que reciba la víctima, el informe final con los resultados de esta evaluación, se incorpora al procedimiento y es considerado un medio de prueba siempre que la víctima lo autorice. A veces hay cuestiones que la víctima prefiere mantener en reserva. Por ello es necesario pedir su previa autorización para que los resultados de estas pericias médicas realizadas se incorporen al procedimiento y se consideren medio probatorio. Una vez que se han ofrecido los canales de atención médica, también es obligación de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces en la empresa, en un plazo no mayor a 3 días hábiles de que ha recibido la queja o denuncia, debe dictar y ejecutar medidas de protección a la víctima que pueden ser, por ejemplo, la rotación o cambio de lugar del presunto hostigador, del lugar de trabajo del presunto hostigador, la suspensión temporal del presunto hostigador en cuanto dure el procedimiento de investigación, una suspensión imperfecta en este caso, la rotación o cambio de lugar de la propia víctima, siempre que ella misma lo solicite, la solicitud al órgano competente para la emisión de una orden de impedimento, de acercamiento o proximidad a la víctima, en este caso a un juzgado de familia, por ejemplo, y cualquier otra medida que tenga como finalidad proteger y asegurar el bienestar de la víctima mientras se desarrolla el procedimiento. La Oficina de Recursos Humanos, como mencionaba, va a correr traslado al comité para el inicio de la investigación en un plazo no mayor a un día hábil desde que recibe la queja o denuncia. Dentro de los 15 días calendario de recibida la queja o denuncia, el quejado o denunciado tiene un plazo para formular los descargos correspondientes. Una vez recibidos los descargos, el informe con las conclusiones de la investigación que realice el comité de intervención o el delegado de intervención frente al hostigamiento sexual debe contener la descripción de los hechos, una valoración de todos los medios probatorios que se hayan podido recoger y agregar al procedimiento, una propuesta de sanción para el hostigador o quejado
o de archivamiento en el caso de que no se compruebe el acto de hostigamiento sexual, lo cual debe estar debidamente fundamentado, debidamente motivado, y la recomendación de medidas adicionales que se deban adoptar para evitar nuevos casos de hostigamiento en la empresa. Este informe, con las conclusiones de la investigación por parte del comité, en el plazo máximo de un día hábil de emitido, debe ser puesto a conocimiento del órgano de sanción, del órgano que va a imponer la sanción al trabajador hostigador. En este caso, la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces. Tener en cuenta que esta sanción puede ser una amonestación, una suspensión o incluso el despido, dependiendo de la gravedad de los hechos. 10 días calendario de recibido el informe, la Oficina de Recursos Humanos va a trasladar el informe al quejado y a la presunta víctima, otorgándole un plazo para que, de considerarlo pertinente, presenten los alegatos que consideren. Finalmente, la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces, luego de vencido el plazo otorgado para los alegatos, emite una resolución mediante la cual se establece la sanción a aplicar, así como las otras medidas para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual, en el caso de que se compruebe que efectivamente se trató de un caso, un supuesto de hostigamiento sexual en el trabajo. De lo contrario, dispone el archivamiento del procedimiento. ¿Qué ocurre en los casos en que existen empresas de tercerización o intermediación de servicios que destacan trabajadores a la empresa principal o empresa usuaria? Se pueden presentar distintos supuestos. En primer lugar, por ejemplo, cuando el presunto hostigador labora en la empresa de intermediación y la presunta víctima es parte de la empresa principal. En ese caso, la denuncia se va a formular ante la empresa principal, quien en un plazo máximo de un día hábil de recibida la queja o denuncia, informa a la empresa de intermediación para que tome las medidas que considere pertinentes. En este supuesto, la investigación está a cargo del comité de la empresa principal, la cual emite el informe, y si el informe concluye con recomendaciones de sanción y otras medidas, se remite a la empresa de intermediación, que es la empleadora del hostigador, para que haga efectiva dicha sanción y medidas correctivas. Un segundo supuesto es cuando la presunta víctima es la que labora en la empresa de intermediación o tercerización y el presunto hostigador forma parte de la empresa principal o usuaria. En este caso, igualmente la denuncia la recibe la empresa principal, quien informa a la empresa de intermediación o tercerización para que tome las medidas correspondientes. En este caso, es la empresa principal quien va a llevar a cabo el procedimiento de investigación y sanción, debiendo para ello garantizar que la víctima, que es la persona que trabaja en la empresa de intermediación, pueda denunciar, presentar sus alegatos de forma que garantice siempre un debido procedimiento. En este segundo supuesto, también donde la víctima labora en la empresa de intermediación, igualmente es la empresa usuaria la que lleva a cabo el procedimiento. Y finalmente, en el tercer supuesto, en el que tanto el hostigador como la presunta víctima laboran para la empresa de tercerización o intermediación,
pero el acto de hostigamiento sexual se produjo dentro del ámbito de control o con ocasión del servicio que prestan a la empresa principal o usuaria, la víctima tiene la opción de presentar la denuncia o queja ante la empresa principal o ante la empresa de intermediación o de servicio. Si la presentan ante la empresa usuaria, esta debe derivar la queja o denuncia a la empresa a la que pertenezca el presunto hostigador. Se deja en claro que el procedimiento de investigación que realiza la empresa usuaria no implica en ningún modo el reconocimiento de vínculo laboral con la empresa principal. Hay obligaciones por parte de los empleadores de comunicar al Ministerio del Trabajo en un plazo no mayor a 6 días hábiles de recibida una queja o denuncia o de iniciado de oficio una investigación por hostigamiento sexual, debe informar de este hecho al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a través de la plataforma de registro de casos de hostigamiento sexual laboral. Asimismo, debe informar las medidas de protección otorgadas a la víctima y, finalmente, dentro de los 6 días hábiles siguientes a emitida la resolución que pone fin al procedimiento, igualmente debe ser comunicada al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Qué otras opciones tiene la víctima de hostigamiento sexual, además de recurrir a la propia empresa a denunciar el caso de hostigamiento sexual? Por ejemplo, cuando el hostigador sea personal de dirección o de confianza, socio o accionista de la empresa, la víctima tiene la posibilidad de accionar el cese de actos de hostilidad o puede asimismo exigir el pago de una indemnización dando por terminado el contrato de trabajo como un despido indirecto y denunciando el pago de la indemnización correspondiente ante el órgano judicial pertinente, no siendo exigible que previamente comunique al empleador el cese de la hostilidad. Independientemente de la categoría o cargo del hostigador, si el empleador o la autoridad competente omite iniciar la investigación o adoptar las medidas de protección y sanción correspondiente, la víctima también puede optar por los mecanismos que mencionábamos. Tener en cuenta que el despido que tenga como causa la presentación de una queja de hostigamiento sexual en el ámbito laboral o la interposición de una demanda, denuncia o reclamo por dichos motivos o por la participación como testigo en favor de la víctima en este tipo de procedimientos será nulo de pleno derecho. Hay una protección adicional, entonces, también cuando se trate de despidos relacionados con supuestos actos de hostigamiento sexual. Como mencioné al inicio, también en SUNAFIL hay un protocolo ya establecido para la investigación respecto a presuntos casos en materia de hostigamiento sexual. Es actualmente vigente la versión 2 del protocolo 00719 SUNAFIL, que establece, por ejemplo, los requisitos para la denuncia. Están apareciendo en pantalla básicamente el nombre, el cargo, función y relación laboral de la presunta víctima, la identificación del presunto hostigador, la descripción de los hechos, los medios probatorios que sean pertinentes, aunque su ausencia no conllevará el rechazo de la denuncia, el levantamiento de la reserva de identidad, que va a ser obligatorio en el caso que el denunciante sea la supuesta víctima. Estos entonces son los requisitos para la presentación de una denuncia
ante SUNAFIL por un presunto caso de hostigamiento sexual. Una vez recibida una denuncia, se va a procurar que el inicio de las actuaciones inspectivas se efectúe en el mismo día de recibida la orden de inspección por el inspector de trabajo que haya sido comisionado a la verificación de ese expediente. Se debe procurar entonces, salvo razones de fuerza mayor, que la investigación se inicie en el mismo día en que se recibe el expediente por un presunto caso de hostigamiento sexual. Tener en cuenta que las infracciones por hostigamiento sexual se van a considerar de carácter insubsanable por cuanto constituyen actos de violencia que afectan la dignidad e integridad de la persona humana cuyo daño no va a poder ser revertido. No se trata de asuntos económicos, sino de actos que van a afectar la dignidad de la persona humana y por lo tanto las infracciones en esta materia van a ser de carácter insubsanable. El reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, que es el Decreto Supremo 019/2006-TR, establece como una infracción leve en su artículo 23, numeral 10, el no cumplir con la obligación que mencionaba de comunicar al Ministerio de Trabajo sobre que se ha recibido una queja o se ha tomado conocimiento de hechos vinculados a un posible caso de hostigamiento sexual, o asimismo el resultado final de la investigación. El no comunicar al Ministerio de Trabajo constituirá una infracción leve. Una infracción grave es para los empleadores no llevar a cabo las capacitaciones que mencionábamos en esta materia o no difundir periódicamente la información que permita identificar conductas que constituyan actos de hostigamiento sexual. Serán infracciones con carácter muy grave aquellos actos de hostilidad, así como cualquier otro que afecte la dignidad del trabajador o el ejercicio de sus derechos constitucionales. No adoptar las medidas necesarias para prevenir o cesar los actos de hostilidad, así como cualquier otro acto que afecte la dignidad del trabajador. No iniciar el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual. No otorgar medidas de protección a favor de la víctima o no poner a disposición los canales de atención médica, física y mental. No cumplir con la obligación de emitir una decisión que ponga fin al procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual en los plazos previstos por la normativa aplicable. Las multas que actualmente impone SUNAFIL se gradúan en atención a la gravedad de la infracción. Como veíamos, pueden haber infracciones leves, graves o muy graves, en función también al número de trabajadores que resulten afectados y finalmente en función al tipo de empresa de que se trate, ¿no? Si es micro, pequeña o pertenece al régimen general. Bien, hasta aquí la exposición sobre las diapositivas que teníamos preparadas en esta materia. Si hubiese alguna pregunta, alguna duda sobre el tema tratado, pueden en estos minutos realizarlo. Vamos a estar aquí pendientes. Si tuvieran alguna duda, algún comentario que realizar, pueden hacerlo en estos minutos. Gracias, doctor Ernesto Mogollón Atocho. Les preguntamos nuevamente a los presentes si es que tienen alguna pregunta que hacer, por favor. Sí, buenas tardes. Una consulta. ¿En qué momento la situación o la queja, denuncia, pasa a una entidad externa? O sea, ¿en qué nivel de denuncia de la gravedad del acosamiento o hostigamiento
llega a pasar a una entidad externa, por ejemplo, ya sea la Señor Jorge policía, Merino, o ¿desea hacer una quizás de pregunta? repente el... Active su micro, por favor. Hola. ¿En qué momento? Un segundo. ¿Me escucha? Sí, estábamos escuchando a Diely García. Ujú. Mencionaba en qué ¿En qué momento. situación el denunciante se va de frente a la entidad externa y no lo deja de manera interna? Como mencionábamos, ello es una posibilidad que tiene el denunciante de acudir, si así lo considera, si evalúa de repente que el hostigador es parte directiva de la empresa o tiene influencia, quizá puede acudir directamente a la entidad competente a presentar la denuncia pertinente. No es necesario, como veíamos, agotar previamente ningún tipo de vía, puede acudir directamente a la entidad competente, en este caso también podría ser SUNAFIL, la Fiscalía. El tema, una vez ya iniciado posiblemente una investigación en la empresa, también podría derivarse incluso con la misma comunicación que está obligada a realizar el empleador, también se activa algún tipo de participación de la entidad competente. O culminado el procedimiento, si es que no hay una respuesta o considera que no es la adecuada, ¿no?, la decisión que se haya tomado, también el denunciante puede acudir a la instancia pertinente. ¿Y qué pasa si ese no es de la directiva? O sea, que no sea un personal de confianza. No hay inconveniente, como le digo, si no considera efectuarlo ante la empresa mismo, puede acudir directamente a la entidad competente. Y el empleador no puede comunicar no puede comunicar nada directamente al Ministerio de Trabajo, o sí lo puede hacer. Está obligado a hacer, pero también simultáneamente está obligado a iniciar, si es que ha tomado conocimiento, está obligado a iniciar el procedimiento correspondiente. No puede eximirse de esa responsabilidad. Incluso la obligación de comunicar está a la entidad competente, pero el empleador igualmente tiene que realizar la investigación, si es que ha tomado conocimiento de ello. Adelante, señor Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Te saluda Jorge Merino. Yo quería hacerle una consulta. En el supuesto caso de que dentro de una empresa se dé un acoso laboral de masculino a femenino, ¿cuál sería, o cómo haría, dame un ejemplo de un sustento para un medio probatorio, ¿no?, ante los jefes inmediatos o las autoridades del caso? Eso no lo tengo claro. Bueno, básicamente sería ideal que se tenga de repente alguna grabación, mensajes de texto, cámaras de video o testigos suficientes, ¿no?, que puedan corroborar la información que se ha mencionado, o incluso dentro de la investigación mismo el reconocimiento por parte del presunto hostigador. Podrían ser medios de prueba. Porque generalmente se utiliza la vía oral o el modo gesticular. Entonces, yo lo veo un poco difícil como para probar eso, ¿no?, en el caso de las damas. Sí, en realidad la probanza, bueno, es un poco complicada cuando no tenemos estos medios que serían los ideales, pero en ese momento igual, como mencionábamos antes, el procedimiento, así no hayan al inicio las pruebas necesarias, se tiene que desarrollar, ¿no? Se tendrá que, en ese caso, dependiendo del comité, someter de repente a un análisis psicológico o alguna forma de determinar qué ocurrió el hecho tanto al hostigador como a la presunta víctima.
Ok, listo, muy amable, gracias, buenas tardes. Gracias. Bueno, parece que no tenemos más consultas. Así es, parece que ya no hay más consultas. Agradecemos al doctor Mogollón Atoche, Alex Ernesto, por su presentación. Muchas gracias también por la invitación. Muchas gracias a todos los participantes por su atención. Espero haber colaborado en algo a que amplíen el conocimiento sobre los derechos laborales, en este caso específico, en materia de prevención del hostigamiento sexual. Alex, disculpa, antes de que termine, una pregunta. Se me estaba pasando por alto. Las reuniones del comité son de manera mensual, al igual que el comité de seguridad, o cada cuánto ahí sería la reunión. Sí, también de manera mensual y extraordinariamente cuando así lo requieran las circunstancias. En caso hay una denuncia o queja. Exacto, se tome conocimiento de algún presunto hecho, también se pueden reunir. Ya, y si en caso no hubiera de manera mensual una denuncia o una queja, el formato del acta de reunión de igual forma se hace, pero se evidencia que no hay ninguna queja o ninguna denuncia, ¿correcto? Exactamente, y se puede dejar constancia de algún hecho nuevo que haya, ¿no? Algunas medidas de prevención que se hayan adoptado, capacitaciones que se vayan a dictar, etcétera. Ah, ya. Ya listo, Alex. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Gracias a todos. Gracias, doctor Mogollón Atoche. Alex Ernesto, hasta una nueva oportunidad. Gracias. Gracias, Elisa.